una porción de droga pues se vende una sola vez. A una mujer la pueden vender repetidas veces. Queremos mostrar al mundo que es posible levantarse. No podemos normalizar que la vida se haya vuelto mercancía. Esa sensación de riesgo la tenemos siempre. No es una cifra abstracta, son personas con nombre, con historia y con una vida que alguien decidió arrebatarles. 1 de cada 4 mujeres es explotada sexualmente. Muchas fueron engañadas con promesas de trabajo, otras directamente vendidas. Otras nacieron en contextos donde nunca tuvieron una alternativa. Les quitan la documentación, les imponen deudas imposibles, las amenazan, las aíslan y llega un punto en el que salir deja de ser una opción. Esto no pasa en las películas, pasa ahora en Europa, en Latinoamérica, en nuestras ciudades. Lugares por los que pasamos cada día sin saber quién está detrás de una puerta, sin saber quién no puede salir de ahí. Pero en medio de todo eso hay personas que deciden entrar donde hay miedo, donde hay control, donde casi nadie mira. Taritacum es una de esas redes, una red internacional de mujeres que busca ayudar a otras mujeres para acompañarlas, escucharlas y, cuando es posible, ayudarles a recuperar su libertad. Pero no solo eso, trabajan antes de que todo ocurra, en prevenir, en detectar, en evitar que otras mujeres lleguen a ese punto. No siempre lo consiguen y no siempre es fácil, pero lo intentan y muchas veces lo consiguen. Hoy no vamos a hablar solo de cifras, vamos a hablar de lo que hay detrás de ellas, lo que significa acercarse a una mujer que no puede irse, de cómo funcionan estas redes y de lo que ocurre cuando alguien decide no mirar hacia otro lado. Hermana Carmen, muchas gracias por estar aquí en un nuevo episodio para Beyond Saint en español. He de decir que cuando una escucha la palabra religiosa, pues nunca se imagina esto. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Muchísimas gracias por habernos invitado. Y sí, en realidad es para nosotras una alegría, para Taritacum, el tener oportunidades para visibilizar pues esta realidad tan difícil como es la trata de personas. Bueno, yo soy mexicana. Muy joven ingresé a la Congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Es una congregación que nació en España. Entonces, bueno, pues también voy teniendo pues ese conocimiento de la realidad aquí en Europa, y ahora, bueno, pues que estoy aquí. Ingresé pues muy joven, a los 16 años, y pues desde entonces caminamos, ¿verdad? Porque es el carisma y la espiritualidad de la congregación, caminar, promover, acompañar a las mujeres en situación de prostitución y trata con fines de explotación sexual. En nuestros proyectos pues vamos dándoles esas herramientas para que ellas tengan oportunidades nuevas, soñar pues otro proyecto de vida, algo diferente de pues esta realidad de explotación que han vivido. Me he dado cuenta también que, aunque no sea por lo que estamos aquí, usted es religiosa, pero ya no lleva hábito. Así es. Precisamente por nuestra misión con las mujeres, porque inicialmente, pues obviamente la congregación tuvo hábito. Nuestra fundadora, Antonia María de la Misericordia, pues es un hábito, pues eso en el siglo XIX, que pues eso también surgieron muchísimas congregaciones. Y precisamente en el capítulo general de 1983, el año que yo profesé, pues se decide suprimir el hábito porque la congregación inicia un camino, ¿verdad?, de más cercanía con las mujeres en prostitución, sobre todo pues acercarnos a la calle, a los bares, a los lugares donde ellas ejercen, donde hay esta actividad de la prostitución. Entonces pues ahí empezó el suprimir el hábito, y por eso, bueno, pues muchas religiosas andamos así sin hábito. Y entiendo que hubo algún momento en el que usted hizo clic, ¿no? Y se interesó por este tema. ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Nunca te dio miedo? Bueno, toda la realidad de prostitución pues es un contexto verdaderamente, bueno, pues complejo, difícil, pero cuando nos empezamos a adentrar y se empezó a hablar más sobre la trata de personas, pues ese ya es otro
pues otra realidad. Así que con Talitha Kum, pues eso empezó en el año 2000 aproximadamente, poco antes, en donde pues las religiosas, las hermanas aquí de la UISC, justamente en Roma, ¿verdad? En la Unión Internacional de Superioras Generales, que se plantearon este tema. Así que en conjunto pues empezó a hablar de la trata de personas y bueno, pues, ¿qué es eso? ¿Qué implica? Así que, bueno, miedo no, para mí y para muchas de nosotras más bien, pues una nueva tarea, ¿verdad? Empezar a adentrarnos en esta realidad, en este mundo de la trata, empezar a conocer situaciones y eso, bueno, pues ya es una situación pues más amplia. Talitha Kum significa levántate, Así que no sea tan fácil levantarse. Por supuesto. Talitha Kum es el nombre que lleva nuestra red global, que inició en el 2009 oficialmente, porque como digo ya anteriormente, pues había pues todo un movimiento, ¿verdad?, de estudiar y de profundizar en esta realidad, conocer distintas pues casos, ¿verdad?, de distintos países y pues empezaron varias redes a surgir en distintos países del mundo. Entonces ya en el 2009 llegaron aquí, ¿verdad?, muchas hermanas ya con información, con casos, y entonces pues en este 2009 se inicia oficialmente la red, el proyecto, ¿verdad?, la red Talitha Kum, y es pues esta red para acabar con la trata de personas. ¿Por qué Talitha Kum? Nuestro horizonte inspirador es pues este pasaje del Evangelio de Marcos, donde Jesús pues se acerca a esta niña, una niña pequeña, ¿verdad? Dice el Evangelio que aproximadamente 12 años, que parecía muerta, pero Jesús pues la toma de la mano y dice, pues la niña no está muerta, la niña está dormida. Le toma la mano y le dice Talitha Kum, que justamente es eso, ¿no? Niña, yo te lo mando, levántate. Y pues la niña se levantó y pues bueno, ya sigue la historia, ¿no? Entonces, ¿por qué esto? Porque sí queremos, ¿verdad?, mostrar al mundo que es posible levantarse, que la compasión y la misericordia tienen ese poder de transformar la vida porque pues viene desde Jesús, ¿verdad? Viene desde Dios, que es el que pues nos inspira todo esto. Y entonces animamos a levantarnos, a levantarse, a que hay muchas situaciones que hay que visibilizar, que denunciar y solamente levantándonos, alzando la voz, es posible. Ustedes en el día a día, ¿qué hacen realmente? O sea, ¿cómo es un día viviendo en Talitha Kum? Bueno, somos una red global, a ver si no me fallan los datos, 64 redes en el mundo, en 108 países, en los 5 continentes, 800 y tantas congregaciones religiosas implicadas, sobre todo de religiosas, también ya es una red que se viene extendiendo con personas laicas y ahora pues muchísimo la presencia de los jóvenes. Entonces, pues cada red es independiente. Cada red trabaja pues a su propio ritmo y según pues las posibilidades y las personas implicadas. Hay redes muy pequeñas que están naciendo y hay redes pues ya fuertes y muy pues mejor organizadas. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, normalmente hay una reunión mensual en donde hay posibilidad de planificar, de pensar y luego pues también de evaluar todas estas actividades. Tenemos ya también unas fechas específicas que conmemoran pues diferentes situaciones referentes a la trata. Comenzamos con el 8 de febrero, como es la Jornada Mundial de Oración y Reflexión, que empezó el Papa Francisco en el 2015. El 8 de febrero, que es el día de Santa Josefina Bakhita, esta santa que pues él nombró como patrona de la trata de personas. Es también una historia muy especial, muy conmovedora. ¿Qué nombre ella? Porque Santa Bakhita, Santa Josefina Bakhita, y Bakhita es el apodo que le pusieron pues sus captores. Ella fue una monja sudafricana,
que fue pues raptada, vendida en diferentes ocasiones, ¿verdad? Pues fue tomada como esclava y pues bueno, como era una niña pequeña, igual pues dice que perdió la noción, de repente se olvidó incluso hasta del nombre. Entonces, pero pues la resiliencia de esta niña pues se manifestó todo el tiempo. Así que cuando creció, etcétera, pues y vino aquí a Italia, porque pues aquí ingresó con las hermanas canosianas. Entonces, bueno, pues y aquí se quedó y ella se convirtió al catolicismo, pudo, pues sí, porque hasta fue como legalmente el salir, ¿verdad? El dejar la esclavitud, sus amos, digamos, pues la dejaron libre, fue un proceso judicial, ¿verdad? Legal, en donde pues ella pudo liberarse, solicita el ingreso a la congregación y bueno, pues ella murió aquí. Así que bueno, pues su historia es verdaderamente pues muy especial, conmovedora y todo lo que ella padeció y sufrió, ¿verdad? Como esclava, como migrante, como todo, ¿no? Y seguramente pues hubo cantidad de abusos a nivel sexual también para ella porque pues era una esclava. Entonces su historia pues nos enseña muchísimo y el Papa Francisco en el 2015 que inicia pues esta jornada mundial, entonces pues la pone a ella como patrona, como símbolo universal de eso, ¿no? De resistencia, de esperanza contra la trata. Cuando a veces hablamos de rescatar o de salir de esto, ¿realmente a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues son pues diferentes situaciones, condiciones. Y bueno, para Talitha Kum hablar de rescate lo tomamos pues mucho como sabiendo la persona, ¿verdad? Cuando llega con nosotras, ella inmediatamente puede notar que va a estar bien, que va a estar segura, que va a tener pues lo que para nosotras es posible a su servicio. Y bueno, yo también en la congregación, ¿verdad? Pues tengo pues muchísimas experiencias al respecto y es así, lo mismo. Porque pues en la calle, en muchos lugares pues encontramos sobre todo pues a mujeres. La trata de personas pues es este delito que afecta a nivel mundial pues a millones de personas y los delitos, las finalidades de explotación que más porcentaje tienen pues es la explotación sexual, la explotación laboral y bueno pues y ahora van surgiendo otras modalidades de la trata como la mendicidad, los matrimonios forzados, etcétera. Y mucho tiene que ver con las mujeres, que siguen siendo las mayores víctimas según pues, todos los informes a los que podemos acceder, como el de la OIM, Naciones Unidas. Entonces, rescatar significa eso para nosotras, ¿verdad? Poner al servicio de las personas pues nuestras posibilidades y decir, pues vas a estar segura, vas a comenzar una nueva vida. Tenía pensado preguntarte un poco más adelante, pero creo que ya me has respondido ahora, porque yo mientras estaba preparando pues esta conversación no pensaba cuando también ya una persona tiene la confianza tan rota, ¿no? Porque entiendo que todas estas personas que han entrado, no mayoritariamente mujeres, han entrado pues muchas a través de una promesa. Entonces pensaba, y cuando viene pues la hermana Carmen a rescatar a una, ¿confiarán en ella? Me estás diciendo que sí, que siempre han confiado en vosotras. Bueno, sí. Nuestra cercanía hacia ellas siempre va con mucho respeto, con empatía, con respetar sus tiempos. Y por supuesto, no, la confianza no es inmediata la mayoría de las veces, porque el vivir una vida de violencia, de engaños, de manipulación, de sometimiento, no es tan sencillo, ¿verdad? Donde hubo, como tú dices, pues esas tantas promesas que así se inició, ¿verdad? Una vida preciosa, una familia, pues vas a tener oportunidades, vas a ayudar a tu familia, vas a estar muy bien, etcétera, etcétera. Vas a triunfar
Y bueno, pues cuando llegan, cuando ya está, digamos, sometida su voluntad, pues entonces el trato es absolutamente contrario, ¿verdad? De violencia, de fuerza, de sometimiento, de represión. Entonces, por supuesto que eso es muy difícil y por ello, pues, el llegar a unas personas y que le digan que te vamos a ayudar o que mira, puedes estar bien, pues no es como tan sencillo. ¿Qué hay a cambio de esta nueva promesa, verdad? Entonces, bueno, con el tiempo, porque pues intentamos ser constantes, es posible ir recuperando en ellas la confianza no solo en nosotras, sino en sí mismas, que es lo más importante. ¿Cuáles son estas promesas con las que suelen empezar? Mira, Imagino que muchas se repiten, ¿no? sí, claro, y es como una dinámica pues semejante en el mundo. Para la explotación sexual, una de las formas, y en América Latina es tremenda, y en México más, hay una población en Tlaxcala, lamentablemente, ¿verdad?, en donde familias enteras pues someten a las chicas. Entonces ellos hablan, ¿verdad?, los proxenetas, que en México se llaman padrotes. Entonces dicen que ellos se especializan en seducción, se especializan, y así le llaman ya, padroterapia, etcétera. Un antropólogo pues ha documentado toda esta situación, toda esta experiencia. Y entonces, sí, es a través del amor, ¿verdad? Del amor romántico, esa promesa de que te amo, de que eres el amor de mi vida, de que eres... Creo que es la última que me esperaría. Eres única, claro. Sí, y entonces ellas se enamoran. Ellas, digamos, pues sí, caen en la trampa. ¿Y por qué sucede esto? La condición de vulnerabilidad en las que se encuentran muchísimas personas es lo que orilla a una situación así, ¿verdad?, a implicarse. Entonces, pues creen en esa promesa porque esa es la dinámica perversa. En ese momento, pues es, te acompaño, te ayudo, te llevo a comer, te llevo a un lugar seguro, etcétera. Y entonces, pues la chica, la persona va creyendo. Y cuando ya, ¿no? por supuesto, y cuando ya está, porque hasta así dicen, ¿verdad?, las van estudiando, las van vigilando, y hasta tristemente o lamentablemente o indignantemente hay hasta apuestas. O sea, pues esta en 2 meses, esta en menos tiempo, esta en tanto tiempo cae. Entonces, cuando ya está, digamos eso, no tomada su voluntad, entonces viene el control, viene la violencia, viene el maltrato, viene la amenaza. Si no haces, pues vamos contra tu familia, vamos contra otras situaciones, o cuando ya tienen hijos, entonces, bueno, pues los hijos se vuelven una manipulación constante. Entonces ella, pues mira, no te metas con mi familia, a mis hijos pues déjamelos conmigo, déjamelos ver, hago lo que quieras. Entonces, ve, esa dinámica de sometimiento y represión, de violencia, de control, pues es permanente. Esto ya se sabía, pero más, o sea, creo que soy más consciente ahora después de que digas de que hasta hay clases de cómo hacerlo, ¿no? No es algo aislado, hay mafias y hay personas detrás. ¿Cómo funcionan? ¿Quiénes son? Por supuesto, hay grupos y ahora el crimen organizado, ¿verdad?, viene tomando pues un lugar pues fuerte en el mundo. En América Latina es impresionante. Entonces, los grupos criminales han podido ver en su desempeño el que es más redituable vender a una chica pues repetidas veces. Hay más dinero.
una porción de droga, pues se vende una sola vez y se acabó. A una mujer la pueden vender repetidas veces. Por eso la trata de personas y la explotación sexual pues se ha vuelto pues una forma de hacer más dinero, ¿verdad? De ganar más. Y entonces por eso pues muchas más mujeres son captadas, raptadas. Ahora hay tanta desaparición, ¿verdad? De jovencitas, de adolescentes en todo el mundo. Y las madres buscadoras, las personas, su familia, muchas veces las encuentran y otras saben, ¿verdad?, que han sido llevadas para prostituirlas, para explotarlas sexualmente. Muchas veces, por lo que se sabe, ¿no? Pues las aíslan, le quitan la documentación, pasaporte, las trasladan. ¿Suele funcionar así o normalmente las retienen en el lugar? Sí, cuando hay traslados tanto interno, ¿verdad?, en el país como a otros países, por supuesto, les quitan los documentos, las aíslan. Esa es una dinámica muy frecuente, ¿verdad?, aislarlas, y entonces, bueno, en otro lugar, sin conocer a nadie, sin documentos y sin dinero. Entonces, pues eso es una situación muy difícil. Entonces, ¿qué? Le dicen, bueno, pues ya llegaste aquí, pues se pagó por tu viaje, se pagó por tu alimentación, por el hospedaje, por la ropa que usas, pues ahora lo tienes que pagar. Y entonces por eso se vuelve una deuda impagable. Y ella dice, ¿pero cómo? Pues si tú me dijiste que me iba, bueno, eso se olvidó. Entonces, sí, esa es la dinámica. Y cuando dice, bueno, pues ella va llevando sus cuentas, bueno, pues ya terminé, ¿no? ¿Cómo? Pues ya pasó tiempo, ya aumentó tu deuda. Por eso esa es, repito, la dinámica perversa que se utiliza frecuentemente, y por eso pues es muy difícil, o muchas salen, gracias a Dios, pero es difícil, es complejo, ¿verdad? No es tan sencillo. Por lo que tengo entendido también, hay algunas mujeres que ya después de esta manipulación, incluso lavado de cabeza un poco, ¿no? Ya ni se atreven ellas mismas a escapar. O sea, se encierran a ellas mismas directamente. ¿Esto pasa así o realmente es un poco mito? Pues hay todo. Yo creo que hay todo. Muchas mujeres, sobre todo jóvenes, ¿verdad? Y hemos tenido experiencias de verdad y muy importantes, logran escapar. Hay otras que no pueden, incluso pues hasta tantos feminicidios, ¿no? Que ese es otro tema muy difícil, doloroso, complejo. Entonces, y hay quien pues se queda. Y hay quien se quedó, no pudo. Incluso a mí hay algo que me parece muy importante, que es que a veces hablamos solamente de lo que está dentro, ¿no? Pero también se puede hablar pues de cómo empiezan estas tácticas, ¿no? Lo que estás comentando de estas clases, etcétera. Yo, por lo que tengo entendido, Talitha Kum está también especializada en la prevención de evitar que mujeres lleguen a este punto. Así es, bueno, pues sí, la fuerza de Talitha Kum es la prevención. De hecho, la mayoría de las actividades van en esa línea. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través, pues esto, ¿no? De foros, muchos talleres en escuelas, en parroquias, en centros y donde nos llaman. Entonces hay posibilidad de visibilizar, ¿verdad? Y ya pues ahora con muchos casos. Al principio pues nos costó igualmente un poco de trabajo, como decía, para mí el mayor desafío pues y sigue siendo eso, porque si bien hay un patrón ya o hay pues denominadores comunes en esto, ¿verdad? Dinámicas muy similares, pero sí la trata de personas evoluciona. Entonces es muy importante visibilizar, alertar. Así que bueno, pues lo hacemos a través de eso, ¿no? De las charlas, de los talleres, de los foros, en la calle, muchas campañas. De repente pues llegamos y ponemos un stand ahí con información de lo que es la trata de personas, las modalidades y cómo se puede prevenir.
pues eso, mucho ahora de alertar a los jóvenes, las redes sociales, la virtualidad, pues se ha vuelto un poderoso medio de captación. Entonces, bueno, pues a través de redes sociales, alertar, ¿verdad? Hacia estas situaciones, a estas realidades, y cuando se vea una oferta pues muy atractiva, bueno, pues sospechar. Me sorprende porque digo, nosotros a nivel sociedad, ¿qué estamos haciendo mal para que esto sea tan común? 50 millones de personas, decíamos al inicio, que son víctimas, pues quizá no solo de explotación sexual, pero de esclavitud moderna. 50 millones de personas. ¿Qué falla como sociedad? Y sí, yo creo que no podemos definitivamente normalizar la desigualdad, la impunidad. No podemos normalizar que la vida se haya vuelto mercancía. No podemos normalizar ni aceptar, pues eso, la explotación que se da en donde menos lo esperemos, ¿no? Es algo con lo que convivimos continuamente. Entonces, comprendo que la vida que estamos viviendo es una vida difícil, compleja, en donde pues las situaciones económicas, pues a veces para muchas familias es muy difícil, y entonces andamos corriendo, ¿verdad? Vivimos una etapa de mucha aceleración, de muchos cambios, y de repente como que no hay ese sentarnos y decir, oh, ¿qué está pasando? Porque de verdad cualquier noticia, por donde le busquemos, ya nos está hablando pues de esto, ¿no? De muerte, de robos, de violencia, de homicidios, de explotación, ¿verdad? Ahora, pues con las guerras, es decir, o sea, no podemos, es una situación, una realidad muy difícil que nos está tocando, y verdaderamente pues necesitamos como recuperar pues nuestra humanidad, de decir, somos personas, hay dolor, hay sufrimiento, ¿y qué puedo hacer yo? Porque pensamos que a lo mejor, pues bueno, pues es algo que no tiene que ver conmigo, etcétera. Entonces, el poder, repito, recuperar esta humanidad, decir, y nos podemos ayudar, ¿verdad? Si tengo oportunidad, ¿por qué no? ¿A ti qué es lo que más te ha marcado en toda esta aventura? Sí, pues hay muchas historias, y también yo cuando preparaba esto decía, a ver, que ya en estos 46 años, ¿qué ha pasado conmigo, no? Entonces, bueno, pues recordaba unos casos, y son en realidad pues bastante recientes, justamente con Talitha Kum, con la Comisión CLAR contra la trata de personas en Latinoamérica. Tuvimos oportunidad de ir a Bolivia y conocer pues a la red, ¿verdad? A la red CAUSAI allá, y poder conocer distintos lugares donde la red acompaña a las personas. Visitamos un refugio, ¿verdad?, que acoge a víctimas y sobrevivientes de la trata a niñas. Estuvimos un momento con ellas, etcétera, y cuando ya nos íbamos, una niña aproximadamente de 12 años se acerca y me dice, llevó mi mano a su vientre y me dice, dame la bendición. Y yo, ¿cómo? Dame la bendición porque estoy esperando un bebé y tengo mucho miedo. Pues eso, ¿no? Consecuencia del abuso, de la violación, y pues no sabía de quién. Y ella, pues ahí ya estando en ese lugar seguro, con el acompañamiento, sí, pues pudo aceptar tener al bebé, pero tenía mucho miedo. Entonces, pues eso es. ¿Cuál es la edad más joven que has visto? Pues esta chiquita, por ahora, de 12 años. Y también en algún momento, hace muchos años, cuando yo viví en Querétaro, ¿verdad?, en nuestro proyecto, pues también también de prevención y de atención a víctimas, una niña que también estaba embarazada de su propio padre.
de su propio padre, no padrastros, tíos, vecinos, compadres, que pues eso suele ser con mucha frecuencia y esto es verdaderamente doloroso cuando el propio padre abusa de su hija o las pone en peligro. Entonces, lo mismo, ella está pequeña y también pues ella llegó con nosotras o la llevaron con nosotras y pues pudo también pues tener al bebé. Entonces, pues sí, son situaciones horribles, inimaginables, etcétera, ¿no? Es muy fuerte. Hablando todo el día contra el crimen organizado, contra familias o estructuras, ¿no? Rotas, se podría decir. ¿Alguna vez os habéis sentido en peligro, vosotras? Pues yo creo que pues esa sensación de riesgo la tenemos siempre porque esta realidad pues es compleja, es difícil, es adentrarnos en un mundo donde vamos a evidenciar no solo cosas, sino a personas, a cosas específicas, no a personas específicas o a grupos específicos. Entonces, pues siempre tenemos eso, ¿no? Incluso ahora, al estar hablando, decir, pues no vaya a decir cosas que puedan realmente ponernos en peligro a ninguna de nosotras, a nadie. Por ejemplo, dentro de las situaciones, de los casos que tenemos, hace pocas semanas en Burkina Faso hubo el rescate de unas 8 jóvenes. Y bueno, pues la policía, en conjunto con la policía, porque fue quien encontró a una de ellas deambulando por la calle de madrugada, y entonces pues ya conociendo a Talitha Kum, pues las llevó a la casa de las hermanas y bueno, pues inmediatamente comenzaron pues un proceso. ¿Por qué? Porque la niña comentó que había más compañeras que querían también escapar, o sea, pero pues no sabían cómo hacer porque pues la vigilancia era extrema. Así que bueno, pues las hermanas allí, ¿verdad?, valientes, junto con la policía, pues siguiendo todo lo que la niña les había comentado, bueno, pues hicieron esta operación de rescate y pudieron hacerlo. Ahora pues bueno, ya están también iniciando todos los trámites para regresarlas a Nigeria, que es su país de origen. Entonces, bueno, pues en ello, cuando tenemos situaciones, ¿verdad?, que implicarnos en situaciones así, pues por supuesto que es un poco complicado, difícil, y decir, pues no queremos poner en riesgo a nadie. Yo recuerdo ahora también, exactamente nosotras en el 2016, cuando comenzamos en México la red Rahamín, fue muy pronto cuando una señora igual tocó a la puerta de las hermanas vicentinas con 2 chicas, también menores de edad, eran hermanas, y lo mismo, habían logrado escapar de la señora, que fue víctima también, porque pues eso sucede así, ¿verdad? Muchas veces estas víctimas se vuelven victimarias, entonces, ¿verdad?, utilizadas por los verdaderos tratantes, que decir quién está detrás, pues hay muchas que generalmente muchos, que utilizan. Entonces, decir, lo mismo, inmediatamente pues se pusieron en contacto con nosotras y empezamos todo un proceso legal, que ese afortunadamente terminó en una condena de 30 años. Para esta mujer falta todavía encontrar al verdadero tratante. Entonces decir, bueno, en eso por supuesto que estamos en continuo riesgo, pero pues estamos con esta misión de decir, pues la defensa de la vida, pues por encima de todo, ¿no? Y también pues vamos eso, ¿no?, también con cuidado. ¿Cuál es el punto en el que veis que empiezan a estar mejor? Entiendo que no es librarse y ya está, es que hay un proceso psicológico detrás que también hay que seguir. Por supuesto que sí, la recuperación, el sanar la historia de dolor sufrida, de verdad es un proceso que lleva tiempo. Incluso después de años, de decir, bueno, pues ya están mejores, han podido salir adelante. Cuando solicitamos exactamente testimonios de algunas, decir, se quiebra la voz todavía.
¿verdad? Creo que el daño es grande, es profundo y es irreversible. Aunque sí, por supuesto que vemos a muchas mujeres en este caso, y pues yo, ¿verdad? En mi vida, en mi experiencia de todos estos años, es posible ver la recuperación, pero pues va costando, es un proceso largo. Quiero empezar un poco un bloque de preguntas que me dan demasiada curiosidad y siento que nadie mejor que una hermana que se dedica a esto me puede ayudar a resolver, quizá a mí y a miles de personas que se preguntan siempre lo mismo. Porque Dios está en todo esto. Por supuesto que sí. Al inicio, cuando mencionaba el horizonte inspirador de Talitha Kum, que es ¿verdad? Este Talitha Kum, niña, yo te lo mando, levántate. Esa actitud de Jesús, compasiva, misericordiosa, llena de ternura, pero de determinación, pues es lo que para nosotras es el motor. Y pues para nosotras, para mí, ¿verdad? Oblatas del Santísimo Redentor, pues implica eso, ¿no? El sacrificio, la donación constante que pues quisimos hacer, responder pues a este llamado de Dios. Indudablemente es una actitud de fe y de confianza en Dios, que Él está, por supuesto, en todo esto y que pues ayudando a ellas y a nosotras, dando pues la fuerza, la fortaleza para resistir, porque si no, de verdad, pues se volvería desesperante, sí, hasta pues se vive a veces pues con enojo, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite esto? Y decir, volver a sentir y decir, Dios me está dando la fuerza para resistir, pues cambia la dinámica, ¿no? Entonces decir, puedo, y qué bueno, y salgo adelante, pues sí, con esta fuerza de Dios y también con la fuerza propia, ¿no? Por supuesto que está. A todas estas mujeres, una vez las rescatáis, habláis con ellas o incluso os pueden llegar a preguntar, ¿no? ¿Dónde ha estado Dios acompañándolas? ¿Cómo les explicas que nunca han estado solas? Y sí, es complicado, no es sencillo. No es sencillo y sí es sencillo. Cuando una mujer, sea católica o no, porque también esa es otra situación con la que nos encontramos, ¿verdad? Entonces nosotras somos una congregación católica, Talitha Kum es una red católica, entonces pues nuestro motor, nuestra fortaleza interior y espiritual pues viene de Dios. Y la pedimos así, ¿verdad? Continuamente. Pero para cuando una mujer, incluso que no es católica, que no es nada, no tiene ninguna confesión, ¿verdad?, de fe o no cree en nada, y de decir, hablarle que es posible tener esperanza, que es posible confiar en que algo va a cambiar en su vida, pues lo va viendo con el trato, ¿verdad? Para nosotras yo creo que son esos indicadores del cuidado, del respeto, de la empatía, de ir caminando con ella pacientemente en sus procesos, de irle mostrando pues eso, ¿no? La realidad en la que ha vivido, en irle ayudando a sanar poco a poco, es decir, pues ahí está Dios. No siempre todos los casos de trata de personas están relacionados con la explotación sexual, que incluso pues personas que están adultos mendigando. Yo pienso mucho en la situación que a mí ya me han comentado más de una vez que era trata y simplemente lo quería confirmar. Cuando vamos en el metro y vemos pues a estas madres con varios niños, a los niños pidiendo en un vagón, esto es trata, hay que ayudarles, ¿cómo se hace? Como todo, sigo reiterando que es complicado, es ir con un poco de cuidado. Yo muchas veces me he atrevido a preguntar, ¿dónde está? ¿Qué necesita?
Y bueno, pues también me encuentro con diferentes respuestas, ¿no? El miedo también es grande, no es fácil confiar y decir de la confianza que ya hablábamos, decir, bueno, pues me están explotando o me están amenazando o tengo que. Entonces, muchas veces cuando se ve de esa manera, ¿no? Porque pues en la calle hay gente que está cantando, que está, eso es otra cosa, ¿no? Pero quien está exclusivamente pidiendo limosna, pues sí hay que tener cuidado. Entonces, digo, yo hablo de lo que muchas veces yo hago, entonces les doy pues algo de comida, ¿verdad? Ese alimento, si es para lo que está pidiendo. Y si me lo rechaza, es decir, bueno, pues yo también ya como que sospecho, entonces, bueno, no se preocupe, etcétera. Después de todo lo que has visto, ¿qué es con lo que te quedas? ¿Dónde ves la luz? Siendo, participando, ¿verdad?, en la coordinación de tanto de la red contra la trata de la CLAR, en Talitha Kum todos estos años, y ahora colaborando aquí en el equipo internacional, pues todo el tiempo estamos escuchando historias, situaciones, realidades, unas difíciles, otras pues de emoción y de alegría por lo logrado. Entonces, y pues toda mi experiencia en la congregación con las hermanas oblatas, creo que la fortaleza en las personas, la resiliencia, esa capacidad de resistir, incluso pues como ese proceso igual que se da, ¿verdad? Hoy estoy muy bien, mañana ya me cansé un poco y quiero dejar, otra vez volver a empezar, decir, sí, he podido lograr cosas, he podido iniciar algo diferente, yo me siento. Entonces, como toda esa experiencia, esa realidad para mí, pues igual me da la propia fuerza, ¿no? Me da pues ese ánimo, ese aliento de continuar, ¿verdad? Ahora pues sí, en esta nueva etapa, es decir, pues con nuevo ánimo, con nuevo ímpetu, aportar pues esta riqueza así de nuestra congregación, de toda la experiencia de las redes de América Latina y el Caribe, porque pues hemos caminado verdaderamente pues muy en sintonía, muy en este camino sinodal, que no es solamente la frase, sino realmente lo hemos venido haciendo realidad en nosotras, de que sea muy participativo, de que la riqueza de todas, la voz de todas es importante y cómo pues con esa riqueza de todas es posible seguir caminando. Así que, bueno, pues todo eso me da ciertamente pues mucho ánimo, mucha alegría, mucha esperanza de que esto sigue adelante y que Talitha Kum, que las redes crezcan, que haya muchas más personas beneficiadas. A mí ya para cerrar, hermana, me encantaría que nos diera consejos. Entonces, primer consejo, ¿qué le diría a alguien que nos esté escuchando y se siente identificada? Sí, mira, yo creo que todas las personas nos podemos implicar en la prevención. Ya lo decía, ¿no? El que recuperemos esta humanidad, el que nos podamos mirar como seres humanos, ya sería mucho podernos ver como hermanos y hermanas, ¿verdad? En esta gran familia global. El informarnos sobre la trata, ¿verdad? Sobre la explotación, porque pues como decía también, la tenemos más cerca de lo que pensamos, de lo que creemos. Entonces vamos a encontrar anuncios, ahora pues sí hay, puede haber anuncios, puede haber, están pues en los países las líneas telefónicas de emergencia y contra la trata. Hay instituciones ya también de ayuda, entonces cómo conocer también estos lugares para poder derivar y reconocer que existe, porque nos hemos encontrado, ¿verdad?, con lugares, con personas que dicen, no, pues si eso no existe. Es que existe. Existe la trata de personas, existe la explotación, entonces nos podemos implicar.
reitero, ¿no? La cuestión virtual que se ha vuelto, pues como dicen ahora, ¿no? Viral, se ha vuelto poderosa. Entonces, realmente alertar mucho en ello, ¿no? A los jóvenes y a los padres, a los educadores. Cualquier persona puede ser víctima de trata, ¿no? Cualquier persona. La mendicidad, por ejemplo, en personas adultas es muy frecuente y es trata de personas, ¿verdad? Cuando otros grupos ya los llevan ahí a determinados lugares, pues a estar pidiendo limosna. Y si no reúnen cierta cantidad, bueno, pues hay severas consecuencias. Entonces, esto es necesario, repito, reconocer estas realidades para poder intervenir, para poder derivar. En Talita Kum tenemos una aplicación que los jóvenes embajadores, porque realmente es de muchísima alegría que los jóvenes se estén implicando para promover, para ayudar, para comprometer, para sensibilizar. Entonces tenemos una app, ¿verdad? Una plataforma, Caminando por la Dignidad, que se puede buscar. Ahora les dejo las direcciones, ¿verdad? De nosotras, te las dejo para que se puedan visibilizar. Esta plataforma apoya a proyectos, ¿verdad? De distintos proyectos de las redes en el mundo. También, pues bueno, haciendo donaciones. Talita Kum tiene muchísimos proyectos que apoyar, entonces, bueno, pues se requieren recursos económicos, pues también es posible. Hay mucha gente que dona. Pues muchas gracias, hermana Carmen, por la conversación. He de decir que me ha encantado, he aprendido muchísimo, me he llorado, me he reído. Así que muchísimas gracias por venir y por compartir con nosotros. A todos los que nos estén escuchando, dejaremos aquí abajo todas las redes sociales de información relevante para aquel que quiera ayudar al proyecto Talita Kum, y nosotros nos vemos en 2 semanas en la aplicación Saint Catholic Lifestyle.